Esta mañana, dándole gracias a Dios porque un día más nos da la oportunidad, la bendición y el privilegio de poder estudiar la palabra, de poder estudiar juntas. Muy pronto esperamos en el Señor que ya tengamos la oportunidad de tener nuestro estudio de manera presencial. Nos han dicho muchas veces, bueno, pero que no deje de transmitirse, de proyectarse, porque no todas las personas que iban al presencial son las que lo ven, sino algunas más que de repente trabajan y de repente lo ven más tarde. Entonces estamos también pues viendo la posibilidad de poder continuar por este medio para que podamos seguir estudiando esta carta que está tan llena de palabra, tan confrontadora, pero también tan práctica para nuestra vida y de mucha bendición y mucha ayuda. Y bueno, pues vamos a continuar. Hace 8 días estuvimos en clase con Maribel y vimos con ella el capítulo 2, o sea, seguimos viendo el capítulo 2 de la primera carta y vimos el verso 7 y el verso 8. Ella ahondó un poquito en el contexto de estos versos y es normal, es importante que podamos entender que es un tema completo lo que se abarca en este capítulo 2. Y bueno, yo también voy a rodear un poco el mismo tema, pero bueno, vamos a ir avanzando verso a verso para poder tocar palabras específicas o las ideas precisas de cada versículo. Pero bueno, vamos a darle gracias a Dios juntas y vamos a continuar estudiando esta carta. Dios bueno, te damos muchas gracias por un día más. Te damos gracias esta mañana, Señor, porque tenemos el privilegio, Señor, de poder ir a tu escritura, ir a tu palabra, pero por encima de lo práctico de tener la Biblia en nuestras casas, Señor, tú has abierto nuestros ojos, has abierto nuestro entendimiento para poder comprender tu pensamiento, para poder entender tu opinión, y por eso te damos gracias, Señor. Gracias porque a través de este estudio, Señor, tú has afirmado nuestra fe. Nuestra fe está siendo fortalecida a través del escuchar tu palabra, a través del enfocarnos y atender a lo que tú enseñas precisamente, Señor, y ayudas a nuestro discernimiento también, poder ver, poder observar y poder guiar, Señor, nuestra mente, nuestro corazón a tu palabra, a la doctrina que es sana, a la doctrina que es conveniente para nuestro alimento, y a desechar lo que no sirve, Señor, a entender lo que no sirve y a poderlo desechar. Gracias por esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues es cierto esto que estábamos orando ahorita, que no solamente es que comprendemos la palabra, que comprendemos la voluntad de Dios, sino que podemos discernir cuando algo no procede de Dios. O sea, de repente hay enseñanzas que se están filtrando, exactamente como pasaba en el primer siglo cuando la iglesia primitiva, que este grupo que antecede al gnosticismo quería imponer, o sea, filosofías, maneras de pensar que no provenían del evangelio, sino de la propia sabiduría a consecuencia de estar divagando en sus propios pensamientos, a consecuencia de decir, estamos en la fe, pertenecemos a ustedes, pero con un espíritu destituido, separado de la gloria de Dios. Entonces, por consecuencia, un espíritu en tinieblas, sin entendimiento, sin iluminación, sin reconocimiento de la voluntad de Dios. Y bueno, lo que pasaba con este grupo era que necesariamente de una o de otra forma terminaban aborreciendo, terminaban rechazando el evangelio puro, la doctrina sana. Y bueno, el propósito de Juan al escribir esta carta es alertar a los verdaderos hijos de Dios, aquellos que podían y habían comprendido el evangelio como era, para poder distinguir cuando se te enseñara algo que no está escrito en la palabra, algo que no tiene armonía con la
opinión con la doctrina de Dios. Entonces, en estos tiempos estamos impregnados, estamos llenos de iglesias donde hay una enseñanza que no es más que una postura humanista, consecuencia de la opinión, de la cultura, consecuencia de el transcurrir de la historia y de la manera en que la historia ha arrojado o ha trasladado a la humanidad. Y bueno, ahora muchos se han levantado y nos alerta también el libro de Judas, nos alertan las cartas de Pedro y nos dicen que en los tiempos finales esto que pasaba en la iglesia primitiva iba a suceder. Y es una realidad cuando tú enfocas tus sentidos a la palabra, te dedicas al ejercicio de esta misma y tú puedes entonces empezarte a dar cuenta y a distinguir que hay enseñanzas que parecen bíblicas, que parecieran santas, que parecieran cristianas, pero definitivamente van en contra de la corriente de la doctrina sana, de la sana doctrina. Y bueno, Maribel nos comentaba hace 8 días, vamos a ver como introducción, que antes de poder ver a los demás y antes de mostrar nosotros nuestro amor hacia los demás, yo tengo que ver a Cristo. Esto era algo, esto fue algo muy significativo que a mí me pareció que ella enseñó, porque es importante que nosotros comprendamos que la única fuente del amor verdadero, del amor no fingido, y que hoy vamos a poder estudiar un poquito más, proviene de Dios. Entonces, si tú no primero antes de hacer una observación hacia los demás o de hacer un ejercicio de amor, podríamos ponerlo entre comillas, hacia los demás, no pasas por el torrente de la fuente de amor divino, que es el amor que proviene de Dios, y nosotros nos convertimos en un conducto de este amor, pues no tenemos manera de otorgarlo, no tenemos manera de proveerlo. Podemos aparentar amor, podemos parecer que amamos, pero definitivamente si nosotros no hacemos primero una permanencia, una estadía, una estación con el Señor en comunión verdadera con el proveedor de este amor, ¿de qué manera yo voy a poder amar? Dice la palabra que ahí mismo en la primera carta de Juan, pero en el capítulo 4 me parece que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Yo puedo amar a mis hermanos por consecuencia porque he recibido esta clase sobrenatural de amor que hoy vamos a poder estudiar y escudriñar. Y bueno, a través del amor que yo recibo de Dios como un torrente del cumplimiento de su promesa de amarme, del cumplimiento de su motivación de amarme, dice la palabra que para su gloria, esta es la motivación por la cual el Señor me ha amado a mí, para su propia gloria, para que su nombre sea exaltado y glorificado a través de la manifestación del amor que todos los hijos recibimos de Dios. Bueno, a través de esta intimidad, de esta coinonía con el Dios de amor, es que yo puedo ahora actuar de la manera en que actúo. Entonces, aquí es donde sí brinca y donde sí se distingue la naturaleza de las personas. Porque actuamos, o sea, si yo recibo del Dios de amor, yo actúo amando a los demás. Si yo recibo del Señor la iluminación de su pensamiento, de su palabra, yo reacciono como Él reacciona. O sea, yo reacciono haciendo misericordia como Él hizo misericordia conmigo. Yo reacciono andando, literalmente decía el verso 6, que ya estudiamos hace 2 clases, como Él anduvo. No es algo que yo aprenda, no es un curso que yo tenga que tomar para poder mostrar el amor de Dios, sino que el hecho de yo tener intimidad con Dios, voy a producir de una manera natural
el proceder de este Dios con quien yo estoy teniendo intimidad y con quien yo estoy conviviendo. Entonces, aquí nosotros tenemos que distinguir esto que Juan nos enseñaba en esta carta, bueno, nos enseña en esta carta y le enseñaba a los efesios en aquellos tiempos. Tú podías distinguir, o sea, aquel que amaba de manera natural o aquel que juzgaba sin una capacidad de misericordia, sin una capacidad de amar, que se enseñoreaba, porque esto pasaba con este grupo. Ellos comenzaban de repente a sentir que eran un grupo seleccionado, unos pocos, unos cuantos, que habían por misericordia o por revelación divina recibido la iluminación y la capacidad de entendimiento. Entonces había un grupo que era la mayoría, que no tenía esta iluminación, que no era de ese grupo selecto de personas inspiradas o iluminadas o ilustradas por Dios. Entonces me enseñoreo de ellos, ¿no? Me enseñoreo, no hago misericordia, y de esta manera es que de forma muy natural nosotros podemos empezar a distinguir quién pertenece a la familia de la fe. O sea, un cristiano por naturaleza ama, porque está en comunión, está en coinonía, está en permanencia con el Dios de luz, con el Dios de amor, del cual hemos venido estudiando. ¿Para qué? Yo les decía, para andar como Él anduvo. O sea, el cristiano tiene una relación con el Dios de amor y de manera natural Él ama, de manera natural Él camina como camina su Señor, como camina su Salvador, y esto es normal y esto así sucede. Te voy a poner de ejemplo, o sea, si tú convives todos los días con tu esposo, si tú convives todos los días con tus hijos, de una manera que ni siquiera tú contemplas, te vas pregnando con su personalidad y viceversa, y de repente una familia tiene una característica específica de esta familia. O sea, tú los ves caminando de lejos y dices, mira, ahí vienen los González, ¿no? Ahí vienen los Jiménez, ahí vienen los Díaz, o sea, como que van tomando propias características que traen como consecuencia la convivencia cotidiana. Esa palabra agua viva, cuando tú estudias ese vocablo, habla de agua cotidiana, o sea, una alimentación diaria, una alimentación cotidiana de la palabra de Dios va a traer a tu vida una pregnancia de Dios mismo. No es que tú te aprendas, yo les decía, una lista, un ABC de cómo era Jesús, entonces yo voy a andar como Jesús anduvo. Punto número A, punto número B, punto número C, sino que de manera natural, al yo convivir todos los días, yo de repente en consejerías le digo, te digo algo, tómate un café diario con el Señor. Es una manera alegórica de decir, pasa tiempo de intimidad. O sea, siéntate, sírvete un café, abre tu Biblia y tómate ese café con Dios y deja que el Señor comience a llenarte de tal manera, abastecerte de tal forma que te sea natural andar como Él anduvo. Decía el verso 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y bueno, esta palabra permanecer ya la pudimos estudiar clases pasadas. Es de amar a Dios de quien se trata y es de lo que se trata. O sea, se está manifestando en los verdaderos cristianos el amor entre hermanos, el amor los unos a los otros. Pero el centro bíblico y el propósito específico es cómo estás amando a Dios, cómo es tu relación con Dios, cómo es tu consideración de relación que tienes con Dios, y de manera natural se manifiesta como un síntoma el que tú ames a tus hermanos, el que tú tengas coinonía con los que tienen cotidianamente coinonía con el mismo Dios con el que tú estás conviviendo. Y de esto es de lo que se trata esta enseñanza. Estábamos escuchando un ejemplo que nos puso Maribel de José. O sea, José
el que conocemos en la Escritura, que no cedió a la tentación ni a la seducción de la esposa de Potifar, que seguramente era una mujer seleccionada, una mujer muy hermosa. Él no cede y él no antepone su deseo, él no antepone su propia persona. Y vemos este ejemplo. ¿Y esto por qué sucede? Él decide no complacerse al mismo por no ofender al que le había amado. O sea, Potifar a José le da un lugar de honra dentro del palacio, lo reconoce, lo respalda, le ofrece su confianza porque lo dejaba a cargo de todas las situaciones y de todas las razones que se tuvieran que atender cuando él no estaba. Entonces José interpreta esta forma de honra de Potifar hacia él como amor. Y él, de manera consecuente, como recibe esta clase de trato y esta clase de cuidado, él decide de ninguna manera traicionar a Potifar. Y en este ejemplo práctico, nosotros podemos entender de qué manera es que funciona o debiera funcionar nuestro pensamiento respecto al Dios que nos ha dado todas las cosas. O sea, el Señor que te ha restaurado, que te ha devuelto tu identidad, que si tú estabas destituido de una relación con Él, Él paga el precio para la restitución, para la reconciliación, dice la palabra, de tu relación con tu Creador, con el Dios Todopoderoso. Y no solamente eso, sino que Él se entregó por ti, y el momento exprofeso en que Jesucristo caminó hacia la cruz, caminó hacia la crucifixión, tú no eras una persona que había hecho algo para ganar, para merecer, para obtener ese favor y esa bondad de Dios. Eras alguien que había hecho todo lo contrario. O sea, no solo es un amor que no merecemos, sino habíamos hecho tantas cosas para desmerecer esa clase de amor. Y es el amor que nosotros recibimos. Recordemos lo que dice Romanos capítulo 5, verso 8, haciendo o fundamentando con la Biblia esto que estamos platicando, y dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Literalmente, Jesucristo caminó. Y mira, esta ilustración, cuando vino a mi mente, creo que fue en una ocasión que yo estaba orando, pude comprender el precio que se pagó, pero no solamente para seguir adorando y glorificando y agradeciendo y asombrándome y maravillándome del amor de Dios hacia mi vida, sino lo pude comprender como un encargo a mi propia persona de andar como Él anduvo. Porque en ese caminar de Cristo hacia la crucifixión, Él estaba rodeado de gente nefasta. Él estaba rodeado de gente mala, de gente pecadora, de gente agresiva, de gente violenta, de gente que no merecía el favor, que no merecía la misericordia, que no merecía la bondad. Y tú y yo éramos uno de ellos que estábamos rodeando este transcurrir de Dios. ¿Y a qué mira, a mí me hace pensar y digo: Señor, gracias, porque yo no merecía que tú caminaras y llegaras hasta el lugar de la crucifixión y murieras de la manera en que entregaste tu vida por amor a mí. Yo no lo merecía, pero si tú caminaste de esa manera, te digo algo: yo tengo que caminar de esa manera por mis hermanos, empezando por mis hermanos en la fe, empezando por los de mi casa. Porque muchas veces, y hasta hay canciones que dicen este tipo de cosas, ¿no? O sea, a mi amigo yo lo perdono, a mi amigo yo le paso todo, y en la práctica es algo real. O sea, un amigo tuyo viene y te cuenta sus peores, lo regañas, lo exhortas, lo amonestas, pero lo sigues amando y lo perdonas o ni te ofendes. Pero cuidadito, y alguien de tu casa,
cometa un pecado, cometa una arbitrariedad en tu contra, porque nuestro orgullo luego brinca. O sea, ¿cómo es posible que me trates de esa manera, que me menosprecies, que denigres mi persona? Y nos defendemos tanto que olvidamos la manera en que Jesucristo caminó hacia esa cruz. Olvidamos la manera en que Jesús caminó en silencio hasta completar su muestra de amor más perfecta. Dice la palabra en Juan que no hay mayor amor que este, que el que uno ponga su vida por sus hermanos. Y de esto se está tratando esta carta. O sea, esta es la clase de amor que nosotros, hijos de Dios, tenemos que manifestar. Pero no manifestarla como un manual de manifestación, porque esto hacían estos no cristianos que querían aparentar ser, sino que necesariamente yo me abastezco del amor de Dios y entonces lo procuro, lo emano. Ahora, ¿por qué el Señor nos amó? No sé si tú te has preguntado, yo muchas veces honestamente le digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué esa clase de amor? ¿Por qué esa bendición de cada día a nuestra vida? Porque cada que oramos, que vamos a empezar el estudio, le decimos, Señor, gracias por un día más de vida. Y te digo algo, cada buena dádiva, cada don perfecto, cada bondad en tu vida proviene del Dios, del cielo, proviene del Señor. La comida de tu refrigerador, la bendición de acostarte en una cama todas las noches, el contemplar un techo sobre tu cabeza y decir, la intemperie no me va a hacer daño esta noche. El mirar a tu hijo jugando en tu casa con salud, con apetito, con ganas de ser travieso, todo eso proviene del Señor. Todo eso es el don del Señor para nuestra vida. Todo esto, ¿por qué? ¿Con qué propósito? De verdad, yo creo que nos lo tenemos que preguntar para poder poner nuestros ojos en lo que es importante y no en nosotros mismos. Porque nuestro orgullo, nuestra carne nos dicta todo el tiempo porque lo mereces, porque te lo has ganado. O sea, ¿por qué te ha amado Dios tanto? Porque yo sirvo al Señor de una manera increíble. O sea, tengo más de 20 años sirviendo ininterrumpidamente a Dios. ¿Cuántas veces de verdad nuestro orgullo se llena de este tipo de meditaciones? Yo no tienes una idea de a cuántas fiestas familiares he dejado de ir por servir a mi Señor. Te digo algo, ese es orgullo puro. Por eso es importante y por eso yo quise enfatizar en la respuesta de la pregunta que todos nos tenemos que hacer cuando contemplemos la magnitud del amor de Dios. ¿Por qué me amaste tanto? O sea, ¿con qué motivación de tu corazón? Si lo podemos expresar de esa manera. Y acompáñenme, por favor, a Santiago, capítulo 1, verso 18. Y dice así la palabra: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. O sea, por su voluntad soberana, porque así le plació al Señor y porque Él quiso, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nos hizo nacer para que seamos primicias de sus criaturas. Para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Te das cuenta de la hermosura del amor de Dios hacia nuestra vida? Él restaura nuestra vida, Él regenera nuestra naturaleza caída para que seamos primicias de sus criaturas, para que seamos como la muestra primera de su creación. Y cuando yo logro comprender esto, yo me enfoco en lo correcto, yo me enfoco en darle la gloria a Él, yo me enfoco en ser una representante de Dios en esta tierra, la primicia de su creación.
Y yo debo comprender que esto tiene que motivar lo profundo de mi corazón para mostrar lo que Él ha mostrado a mi vida, para andar, como dice el verso 6, como Él anduvo. Ahora es solamente estando en Cristo, exclusivamente, y esto es importante también enfatizarlo porque de esto trata este estudio, que nosotros podamos distinguir que no hay tres clases de personas, sino los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, ¿ok? Entonces entendemos que es solamente estando en Cristo por medio de la fe, dice Efesios 2, por medio de la fe que podemos amar como Él nos amó, que podemos mostrar amor como Él nos ha mostrado amor. No existe sobre la faz de la tierra, por todo el dinero del mundo gastado, por todo el esfuerzo humano gastado, por toda la meditación y concentración humana invertida, no existe la posibilidad ni la forma de mostrar amor si no tienes una relación con Dios, una relación de intimidad con Dios, porque literalmente el amor proviene de Él y exclusivamente el amor proviene de Dios. Este es un atributo de Dios, es un atributo del Creador que ha compartido con nosotros. Es un atributo que el Señor nos ha dejado experimentar de Él para ser nosotros el conducto de este amor. Entonces no hay manera, si no contienes tú en tu propio corazón y en tu propia humanidad el amor de Dios, poderlo otorgar y mostrar. Acompáñame por favor, aquí me voy a adelantar un poquito al capítulo 4 de esta primera carta de Juan, capítulo 4. Te voy a leer el verso 7 y el verso 8. Dice: amados, amémonos unos a otros. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Eso subráyalo, eso creo que puede ser el centro o el estribillo de esta carta que estamos estudiando, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama ha nacido de nuevo. Todo aquel que ama es regenerado por la obra de Cristo en la cruz del Calvario y conoce a Dios y ginoscos a Dios. Ya estudiamos esta palabra, no es una contemplación visual de Dios, sino es una relación íntima con Él. Entonces, exclusivamente esta clase de manifestación de amor es para los hijos de Dios. Y vamos a ver más adelante, después del verso 11, cómo es que Juan deja muy claro esto, haciendo una recapitulación de los diferentes grupos de hijos de Dios, empezando por los ancianos, continuando por los maestros, hablando de los jóvenes, y todo esto lo va a recapitular Juan más adelante. Dice: todo aquel que ama, sigo leyéndoles, primera de Juan capítulo 4, versos 7 y 8. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y creo que esto queda muy claro. Ahora permíteme por favor leerte la primera carta de Juan, los versos que vamos a acabar de desarrollar en este estudio. Primera carta de Juan capítulo 2, te voy a leer del verso 9 al verso 11 y espero que podamos terminar hoy con estos versículos. Dice lo siguiente: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. Esto es muy contundente y muy claro. Dice el verso 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Ahorita vamos a desglosar un poco el significado de esta palabra y cómo en dos aplicaciones muy prácticas se puede comprender y lo podemos nosotros distinguir para autoexaminarnos. Esto ya lo hemos mencionado en el transcurso del estudio de esta carta, pero es importante hacer notorio esto.
autoexamen. Esta carta y el estudio de esta carta no es para que lo pienses respecto de tu esposo, respecto de tu mamá, respecto de tus pastores, respecto de esos hermanos que te escandalizan de repente, no. Autoexamen, ¿ok? Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. O sea, no anda como él anduvo, sino anda en tinieblas literalmente. Dice, y no sabe a dónde va. Es como cuando te apagan todas las luces, cuando ya apagaste todas las luces de tu casa y no traes tu celular para echarte una lucecita y poder distinguir y vas en completa tiniebla, ¿no? Vas en oscuridad. Aunque quisieras, no hay manera de que distingas. Y de repente nos pegamos, ¿no? En el dedo chiquito del pie y nos retorcemos ahí del dolor porque no podemos contemplar. Y a nadie por placer o por gusto o por intencionalidad le da un golpe o le da un llegue a un mueble, sino que simplemente no estás capacitado para ver en la oscuridad. Y esto es exactamente lo que sucede espiritualmente hablando con las personas que no han nacido de nuevo. Dice así, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y bueno, platicando de estos versos, permíteme darte la definición de esta palabra aborrece. Es importante que la contemplemos porque ¿a qué se refiere la palabra con esto que dice en el verso 9? El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, que es una sintomatología de esta persona, pues simplemente es alguien que aún está en tinieblas. O sea, tú no puedes decir, yo estoy en la luz, yo soy hija de Dios, yo soy amiga íntima del Dios de amor, del Dios que es luz, y aborrezco a mi hermano. Esta palabra aborrecer es la palabra miseo, la palabra griega miseo, que quiere decir detestar, específicamente perseguir. O sea, te haces un perseguidor de esto que aborreces, ¿no? No te acomoda, no te ajusta, no armoniza, no hay sincronía ni sintonía, entonces me molesta su actitud. No me gusta cómo me dice las cosas. O sea, yo no sé, pero de verdad haz un autoexamen. Porque muchas veces dentro de la iglesia, híjole, es que a mí no me gusta cómo ese hermano me dice las cosas. Es que a mí me molesta que los hermanos hablen tan a la ligera y me vengan y me quieran enseñar. Es que este domingo la predicación, el pastor como que la forma, o sea, este tipo de cosas donde tú te vuelves un perseguidor de lo que escuchas, está manifestando que estás no distinguiendo, que estás aborreciendo y sigue significando esta palabra miseo, detestar, específicamente perseguir, por extensión amar menos, o sea, como significado muy concreto, amar menos. Amar menos que qué, amar menos que a ti mismo. Es la manera en que tú puedes distinguir, amar menos que al Dios que dices que amas. Si esto está sucediendo, entonces tú tienes que hacer un examen de qué está pasando con tu propia persona. Si el Espíritu Santo le da testimonio a tu espíritu de que tú eres un hijo de Dios, entonces tú tienes que aplicar para tu propia vida el perfeccionamiento del amor. O sea, como hijos de Dios definitivamente no estamos hechos. Yo de repente analizo esto y digo, hoy yo me he descubierto a mí misma aborreciendo ciertas cosas de mis hermanos, juzgando, criticando, ofendiéndome por sus vidas pecaminosas de repente. O sea, hay actitudes no correctas en mi propia persona, pero si el Espíritu Santo ha dado testimonio a mi vida de que yo soy una hija de Dios, yo tengo que crecer en mi manera de amar. Yo tengo un problema con Dios. Yo tengo que ir con el Señor honestamente y decirle, yo no te amo correctamente.
No estoy pudiendo amar a mis hermanos como es debido. Me descubro a mí misma aborreciendo a mi hermano y necesito ser perfeccionada en el amor. Y ya estudiamos, pero hoy vamos a volver a hablar un poco de qué clase de amor estamos hablando. En ese amor que definitivamente no voltea a mirarte a ti antes que al otro, porque así no es el amor que Dios ha mostrado a nuestra vida. El Señor se despojó de sí mismo para hacerse hombre y para mostrarnos el amor, para entregarse por cada uno de nosotros, y de esta manera es que nosotros tenemos que autoexaminarnos. Y bueno, esta palabra miseo también es amar menos, aborrecer, aborrecible, por si estás tomando nota. Y bueno, dice el verso 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. También te voy a dar la definición. Quiero que tengas esta definición aborrecer, esta definición tropiezo, para que podamos platicar de estos 3 versículos con más conocimiento de causa, ¿ok? Esta palabra tropiezo es la palabra escandalón, de donde viene la palabra escándalo, pero comienza con S y se escribe con K, escandalón, que quiere decir rama para trampa. O sea, imagínate, ser tropiezo o encontrar tropiezo en tu propia persona respecto de el amor hacia los demás o de este contexto que estamos estudiando. Literalmente quiere decir ser una rama para trampa. Cuando tú pones una vara con la intención de que el que venga caminando se tropiece con ella y caiga al piso. ¿Qué más quiere decir? Arbusto encorvado, que es como muy, muy literal a la ilustración que acabamos de hacer, es decir, trampa, ocasión de tropiezo, caer, caída, causa de desagrado o de pecado. ¿Ok? Y dice el verso 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Y bueno, pues creo que lo que hemos podido contemplar a lo largo de este capítulo 2, es que el mostrar amor, el mostrar el amor de Dios, que ahorita voy a tratar de explicarlo de una manera textual, de su original, aunque ya lo hemos estudiado en algunas otras ocasiones, también vamos a tratar de explicarlo desglosando el significado textual de esta palabra en griego. Pero bueno, podemos pensar que el amor, cuando tú permaneces en el Dios de amor o con el Dios de amor, se produce en ti de manera intrínseca, o sea, se manifiesta hacia los demás y de manera horizontal, simplemente porque en ti está siendo vertido este amor. Entonces, había un ejemplo que yo escuchaba en un comentario que estaba leyendo, que decía: el amor en la vida de un cristiano es algo natural y espontáneo. O sea, no es algo meditado ni preparado, es algo natural y espontáneo, tanto como cuando el gato maulla. O sea, si yo te digo, ¿el gato qué hace? Pues el gato maulla. ¿El perro qué hace? El perro ladra. ¿El pájaro qué hace? El pájaro canta. Exactamente de esa misma manera el cristiano ama. El cristiano ama, o sea, tú puedes decir, el gato maulla, el cristiano ama. Es una manifestación natural del que ha nacido de nuevo. Entonces, cuando tú descubres a alguien aborreciendo a su hermano, cuando tú distingues en tu propia persona que no te gusta convivir con tus hermanos en la fe, con tus iguales, con aquellos que están teniendo la misma porción de amor vertida en sus propias personas, entonces tú tienes que hacer un examen con el Señor. Tú tienes que ir, mira, yo lo comparto en este estudio, pero lo aplico a mi propia vida. Y yo tengo que ir personalmente a predicarme el evangelio. Y no es una mala práctica predicarte el evangelio todos los días.
no porque dudes de tu fe, no porque dudes de tu salvación, pero probablemente tú necesites recordar esta clase de amor que se derramó por ti. Dice Apocalipsis, recuerda por tanto de dónde has caído y haz las primeras obras. Y esto como consejo a la iglesia que había perdido su primer amor. Y le decía el Señor, una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor, que has olvidado tu primer amor. Y el Señor nos exhorta y nos dice, arrepiéntete por tanto de dónde has caído. Arrepiéntete por tanto en qué momento permitiste esta lejanía del amor de Dios en tu vida, de modo que ya no lo estás otorgando como hijo de Dios. Y si tú te distingues aborreciendo a los de la fe, aborreciendo a los cristianos que se congregan en la iglesia en la que tú te congregas, y distingues que en ti hay tinieblas y te contemplas como alguien que no ha nacido de nuevo, te digo algo, escucha la palabra. Escucha el mensaje de salvación que Dios ha otorgado para cada uno de los terrestres, de los terrícolas que habitan en esta tierra. Todos podemos contemplar el evangelio y escucharlo. Y el Señor sabrá aquellos que habrán de creer. Ser hijo de Dios, y lo podemos meditar respecto al verso 9 y verso 10 que estamos estudiando, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Ser hijo de Dios implica dos cosas: que no estás tú mismo en peligro de tropezar, y esto se aplica de estas dos maneras, que no estás tú mismo en peligro de tropezar, porque tú estás cuidado por Dios y bajo una promesa eterna, y no harás que otros tropiecen. Y no serás tú la piedra de tropiezo de tus hermanos. Ambas interpretaciones o ambas posturas respecto a este versículo específico, el verso 10, son ciertas y son completamente aplicables al Hijo de Dios. Ambas interpretaciones son ciertas. Si el cristiano está verdaderamente viviendo en comunión, en koinonía con el Señor, la luz ilumina tu propia senda. O sea, si tú estás en convivencia con el Dios que es luz, tú tienes capacidad y tienes iluminación y tienes un resplandor alrededor de ti que te permite contemplar la senda sobre la que tienes que caminar. Y no haces tropezar a nadie, porque como tú ves perfectamente, tú sabes hacia dónde moverte. Cuando nosotros tenemos un lugar iluminado, es prácticamente imposible que yo camine este auditorio en el que estoy y tropiece con las sillas, porque está perfectamente iluminado. ¿Se dan cuenta qué tan natural es esta manera de vivir la vida cuando estás en permanencia con Cristo? Pero si todo esto lo oscurecemos, es altamente probable que yo tropiece con una de las sillas o con la bocina que está aquí o con el cordón que está separando digamos, las líneas entre banca y banca. O sea, cuando hay tinieblas, pues tú te tropiezas, pero cuando no hay tinieblas, ni te tropiezas con facilidad, ni eres tropiezo de alguien más, porque entonces tú contemplas la necesidad de tu hermano con transparencia y con nitidez. Por eso es que a quien no ha nacido de nuevo le afecta tanto y le molesta tanto convivir con cristianos. La convivencia con cristianos, la convivencia con gente que está conviviendo todos los días con el Dios que es luz, trae a la luz la pecaminosidad del que no ha nacido de nuevo. Entonces se vuelve molesto, ¿no? O sea, si yo llegara a un lugar donde se exhibe mi vida y donde se expone mi vida y donde de repente hay reflectores sobre mi forma de vida, sobre mis
pensamientos, sobre mis costumbres, sobre mi naturaleza, pues por supuesto que yo digo, qué molesto es llegar a un lugar donde te vienen y te dicen qué onda con tu corazón y qué onda con tu vida. De verdad, o sea, mira, yo me acuerdo mucho que en una ocasión el pastor Martín, hace algunos años, en el estudio de los jueves de la Congregación del Sur, llegó y predicó, no es cierto, creo que fue un domingo, no me acuerdo bien, predicó un tema respecto al anatema. Anatema quiere decir maldito, y todo este asunto del anatema, y él predicó y predicó. Ese día había estado invitada en la congregación una persona que estaba llena de muchas cosas esotéricas en su vida, o sea, anillos con amuletos, traía colgaditas cosas, estaba ella leyendo algunos libros que estaban llenos de todo este tipo de temática. Entonces la invitaron a la predicación y justo ese día se toca este tema. Ese día esa persona se fue de la iglesia gritando, muy molesta, ofendida, echando chispas, literalmente. La tuve que yo invitar a tranquilizarse. Le dije, tranquila, mira, no pasa nada. Cuando quieras volver a venir, esta es tu casa. El caso es que esa persona se fue. Es una persona que aproximadamente 2 años después recibió a Cristo como su Señor y su Salvador. Gracias a Dios, gracias a la exposición del Evangelio, gracias a la exposición de la palabra. Pero una persona que está en tinieblas, cuando es expuesta ante cristianos y ante los hijos del Señor y ante la luz de Dios, el resplandor de la presencia de Dios, pues obviamente la va a rechazar, la va a aborrecer, la va a sacar de su propia vida. Entonces, te vuelves, cuando tú no eres un hijo de Dios, aunque quieras aparentar y aunque quieras parecer, tropezadero de los demás. Y esta es otra característica que tenemos que nosotros distinguir de quien no es hijo de Dios, aunque esté dentro de un redil, aunque pertenezca a una congregación. Una persona que se la pasa haciendo tropiezo de medio mundo, tropezando al hermano, hablando detrás del otro hermano, metiendo cizaña, queriéndose enterar de todo o enterando a todo mundo de la vida de los demás. Este tipo de manifestaciones que tropiezan es una de las manifestaciones muy claras de alguien que no tiene temor de Dios, para empezar, que no ha nacido de nuevo y que tienes que mantener a cierta distancia de tu propia vida, porque la intencionalidad de estas personas literalmente es tropezar a los de la fe. Este era el propósito de este grupo iluminado que estaba mezclado en este tiempo de la iglesia primitiva, y por eso es que se escribe esta carta. Y bueno, platicando del amor, quiero definirlo muy rápidamente. Estamos hablando del amor como atributo único de Dios. Viene de Él, define quién es Él, ya lo pudimos leer ahorita, y ahora en Dios seremos nosotros distinguidos por mostrar esta clase de amor. Esta clase de amor es el amor que en griego se escribe ágape o agapao. Literalmente esta palabra quiere decir festín de amor, amor, amar. Y voy a tratar de definirte a qué clase de amor nos estamos refiriendo al estudiarlo. Es el amor más puro y excelso, amor que no puede ser igualado porque es de Dios, amor que no puede ser igualado, amor que obliga a una persona a sacrificarse en bien de otros. Esta es la característica del amor ágape y del verdadero amor. Este amor es un principio divino de pensamiento y de acción
que modifica el carácter. Cuando tú eras de una manera y eres sometido por medio de la fe, por medio de la regeneración al torrente del amor verdadero de Dios, tu carácter es modificado. O sea, dice, de acción que modifica el carácter, gobierna los impulsos, controla las pasiones y ennoblece los afectos. Esta es una descripción de el amor ágape. A mí me llamó mucho la atención esta descripción porque a mi hija Rebeca le pasó en una conferencia en la que ella estuvo de su escuela cuando ella estaba estudiando la universidad y estaban exponiendo un tema bastante inmoral, por cierto, que titularon poliamor, y es una modalidad nueva que existe de manera de amar, ¿no? En el mundo. Y bueno, eran psicólogos pues reconocidos a nivel profesional, algunos de ellos psicoanalistas, algunos de ellos conductistas, algunos de ellos de la Gestalt, o sea, todo esto me lo platicó Beca y me dice, y eran personalidades reconocidas que mi escuela llevó para dar este tema tan burdo, ¿no? Y tan feo. Pero algo que a mí me impactó es que dentro de las clases de amor que ellos estaban utilizando para enseñar su propio tema, ellos hablaron del amor ágape. Pero hablaron del amor ágape, o sea, hablaron de muchas clases de amor, que yo no sé de dónde lo sacaron ni por qué hacen esa selección, pero de entre todos estos, ellos mencionan el amor ágape como el único amor que no es armónico con el poliamor, el único amor que no es armónico con el LGTB, el único amor que no es armónico con las corrientes de este mundo, y dicho por gente completamente secular. O sea, no eran cristianos y ellos exponen esto y dijeron literalmente esto, porque el amor ágape es un amor que se entrega por el otro. Es un amor sacrificial y esta clase de amor es necesario, así dijeron. No lo vayas a tomar como parte de la enseñanza, te estoy poniendo un ejemplo. Y dijeron, y esta clase de amor es la clase de amor que tenemos que erradicar de nuestras vidas para poder vivir en armonía. O sea, qué enseñanza más triste, más deplorable, pero qué impresionante que aún el mundo secular pueda contemplar de lejos cuál es el amor ágape, cuál es el amor del Dios que entregó su vida por los otros. Y nosotros como hijos de Dios tenemos necesariamente que ser perfeccionados en este amor. Lo dice la palabra en el verso 4, me parece, de este capítulo 2 de Juan. O sea, tenemos que ser perfeccionados y ennoblecer nuestros afectos, crecer y madurar. Esto quiere decir esa palabra perfeccionar. Nosotros tenemos que crecer y madurar en la manera, y yo se los dije hace rato, no en la manera en que estás amando a tu vecino, la manera en que estás amando a Dios. Porque si tú contemplas, honras, glorificas y el centro de tu motivación es el amor a tu Señor de manera natural, tú vas a amar a los demás, tú vas a amar a los de la fe. El verso 11, ya para terminar nuestro estudio hoy, dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Ese y no sabe a dónde va, por favor, subráyalo. Creo que es muy importante, creo que es necesario que podamos entender que alguien que no ha nacido de nuevo no sabe a dónde va. Que alguien que no ha nacido de nuevo no puede ser el proveedor de un amor correcto, no va a ser la persona que tome la iniciativa para una reconciliación o para la corrección de algún problema. Es una persona que está incapacitada para amar, que está incapacitada para ver, que está completamente y absolutamente incapacitada para perdonar. Entonces, nosotros, hijos de Dios, que hemos sido regenerados, que nuestra naturaleza nuevamente se unió en comunión, en coinonía,
con el creador y el dador de la vida, con el Dios que es luz y que ilumina nuestro entorno, con el Dios que es amor y que nos abastece de este mismo. Tenemos una responsabilidad grande, muy grande de habitar esta tierra. Tenemos un llamado de Dios para ser la sal de este mundo, para ser ese grupo selecto que aún se levanta en las mañanas a orar por los demás, para ser ese grupo selecto que todos los días predica el Evangelio, que todos los días se predica el mismo el Evangelio. Esos somos los hijos de Dios, y si no nos queda claro, nosotros no vamos a ejercitar, no vamos a perfeccionarnos en el amor de Jesús. Y decía el verso 6, tenemos que aprender, tenemos que determinar para nosotros a andar como Él anduvo. Tenemos que aprender a caminar como Dios caminó. En este verso 11 nosotros podemos ver un contraste entre el amor verdadero y el amor fingido. Entre el amor verdadero y el amor fingido, que dentro de 8 días vamos a poder desglosar con mucho más detenimiento para que podamos nosotros autoexaminarnos. Honestamente, este estudio nos está llevando a eso. Yo cada que termino de darlo, me quedo como que pensando en mi propia persona y digo, híjole, ayúdame, Señor, a amarte. O sea, yo no creo que debamos orar de otra manera. No nos esforcemos demasiado en las obras, no nos esforcemos demasiado en el intelecto, no nos esforcemos demasiado en hablar griego o hebreo. Es lo que quiero expresar. Esfuérzate en permanecer, esfuérzate en conocer, en contemplar a Dios de una manera auténtica y de manera natural. Todo lo demás va a ser necesario para ti. O sea, vas a anhelar la palabra, vas a beber el agua cotidiana, vas a crecer, por supuesto, en tu conocimiento de Dios, y Dios te va a usar como Él quiera hacerlo. Pero tú tienes que entender que necesitamos amar a Dios antes que nada. Y bueno, vamos a darle gracias a Dios este día. Creo que la enseñanza de estos versículos nos conmueven, pero que nos conmuevan no emocionalmente, que nos conmuevan para desear el agua viva, que nos conmuevan para que en serio tú puedas día con día leer la Escritura, para que tú entiendas que la palabra de Dios es viva y eficaz, y que algo va a cambiar de manera real y auténtica en tu mente, que la manera en que tú vas a contemplar las cosas está siendo regenerada día con día. Lo dice la palabra en Romanos 2, estamos siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Pero si yo leo la Biblia un día a la semana, pues entonces este proceso se está complicando. Acuérdate, el pueblo de Israel 40 años dando vueltas en el desierto. Y a veces así estamos nosotros creciendo como creciera un enano. O sea, y no creciendo como podríamos crecer en el ejercicio diario del conocimiento de Dios. Y bueno, vamos a darle gracias a Dios por este estudio. Nos vemos nuevamente dentro de 8 días y pues que el Señor siga hablando a nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque verso a verso, Señor, nos muestras quién eres tú, tu naturaleza. Nos muestras quién somos nosotros, Señor. Se cumple tu palabra al pie de la letra, porque esta es un espejo de nuestra alma, Señor. Y cada una de nosotras en este estudio, Señor, nos podemos contemplar ante ti. Nos podemos contemplar ante tu enseñanza, Señor. Y yo, cuando menos de forma personal, te puedo pedir, te puedo suplicar, Señor, que perfecciones
el amor en mí, que me ayudes a crecer, que me ayudes a madurar, Señor, que me ayudes a desechar la basura, Señor, y a valorar lo importante de mi relación contigo, Señor, a darle ese sentido a mi vida, Dios, a no ser superficial, Padre. Te lo ruego, Señor. Despójanos, Padre, de nuestra carne, de nuestro orgullo, de nuestros deseos personales, Señor. Despójanos del amor propio. Despójanos, Señor, de eso, porque estorba tanto para amarte a ti, Señor, como una prioridad. Estorba tanto, Señor, para que tú seas el centro de mi vida, para que tú seas el enfoque, Señor, de mis pensamientos. Te lo suplico, Dios. Te lo suplico y te pido, Señor, que bendigas cada hogar, Señor, que está escuchando este estudio. Bendice a cada uno de los integrantes de las casas, Señor, que están viendo este estudio. Te lo suplico, Señor. Manifiesta tu evangelio, Señor, en cada hogar. Que si alguien no ha nacido de nuevo, Señor, te pueda contemplar con fe. Te pueda contemplar con fe y pueda darte a ti el crédito, Señor, de sus vidas. Pueda entregarte su vida, su corazón.